Quiero que vayas conmigo al libro del profeta Isaías, capítulo 29. Libro del profeta Isaías, capítulo 29, verso 9. Dice la palabra de Dios: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciendo: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. Dice pues el Señor. ¿Qué dice el Señor? Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y quiero que marquen esa parte: y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hoy Dios ha puesto una palabra en mi corazón que le he titulado: teme al Señor. Teme al Señor. Dile al que está a tu lado: teme al Señor. ¿Sabe que el temor de Dios es algo que se habla bastante? Se habla, se ha comentado, se trata en temas bíblicos, en las escuelas bíblicas, en las clases, desde niños, el temor al Señor. Pero es un concepto que muy pocas personas conocen. Quiero que hoy más que tal vez una enseñanza o más bien una prédica, quiero una enseñanza. Quiero que estén dispuestos su corazón. Si tienen para tomar nota, pueden tomar nota. Pero especialmente quiero que su corazón esté muy dispuesto, porque creo que dentro de estos 52 días de restauración, una de las cosas que Dios está restaurando es el temor hacia Él. Es el temor hacia el Señor. Muchas veces el temor hacia Dios ha sido malentendido como un miedo hacia Él. Que en cierto punto, quiero decirles, un temor hacia Dios sí es miedo a Dios, pero no es de un punto del miedo que concebimos el ser humano. El ser humano concibe un miedo como: si yo le tengo miedo a algo, me alejo. Si yo le tengo miedo a las alturas, no me voy a lanzar de un paracaídas. Pero este miedo es más bien una reverencia hacia el Señor. ¿Sabe? La Biblia define algunas palabras en los originales que diferencian los diferentes temores, por así decirlo, que hay alrededor de la Biblia. Y quiero expresarles algunas. La primera de ellas que encontramos en la Biblia es la palabra yaré. Yaré traduce como espantoso, atemorizar o amedrentar. Y yaré se expresa en los versos donde, por ejemplo, cuando Abraham, el sacrificio que Dios le dice a Abraham: no temas, no temas, no tengas miedo. También está la palabra aratz. Aratz es hostigar, azotar, desalentar. Pero también está la palabra yirá. Yirá es reverencia. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es la yirá de Jehová. Es decir, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero también está en el griego, está phobos. Phobos, que es respeto, temor también traduce. Y está eulabeoa, que es reverencia. Reverencia. ¿Y por qué les menciono estas palabras? Para que se den cuenta que la Biblia misma, a través de sus escritos, diferencia el miedo del temor al Señor. De hecho, hay tres temores, o hay tres formas de generar el temor en el ser humano. Primero está el temor, como lo define la Real Academia de la Lengua Española: pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, peligroso o arriesgado. Es decir, está el temor que todos nosotros sentimos ante ciertas situaciones de la vida. El miedo a algo nuevo, el miedo, el temor a algo que desconocemos. Pero también está un temor generado por Satanás. Dice 2 Timoteo, capítulo 1, verso 7, un texto muy conocido:
pues no nos ha dado Dios espíritu ¿de qué? De cobardía. Hay un espíritu de cobardía. Hay personas que están presas bajo un espíritu de cobardía. Hay personas que están presas o hay un temor generado de forma espiritual. Y son personas que probablemente a veces es normal uno tener miedo ante algo nuevo. Por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a tirarse un paracaídas por miedo a las alturas, pero eso no es algo demoníaco. Simplemente es un miedo de la persona. Pero hay personas que tienen miedo, por ejemplo, a apagar la luz porque sienten que ven demonios por todos lados. Que les da miedo dormir con la luz apagada porque sienten que algo les va a aparecer, que algo les va a hablar. Ahí ya empieza a generar un espíritu de miedo. Un espíritu de miedo. Dice la carta del apóstol Pablo a los romanos, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Sabe que el Espíritu Santo viene para liberarnos del espíritu de temor? Si tal vez aquí hay gente que está bajo el espíritu de temor, quiero decirles que el Espíritu Santo ha venido a liberarlos del espíritu de temor. Pero el tercer temor es una característica del Espíritu de Dios. Isaías 11:2 dice, hablando sobre Jesús, dice, y vendrá sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Y cuáles son las características de este Espíritu de Jehová? Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Cuáles son las características? Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Jehová. Ya este es una característica del Espíritu Santo, el temor a Jehová. Pero ¿qué ha sucedido hoy en día? Hemos perdido tal vez el enfoque de qué es el temor a Jehová. Si preguntamos normalmente a la gente ¿qué es el temor a Jehová? A veces uno dice no. Hay cristianos que de verdad a veces no saben. Escuchan, sí, saben que hay que temer a Jehová, pero ¿qué es el temor a Jehová? Entonces muchos cristianos lo han concebido como que temor a Jehová es tenerle miedo a Dios de que me va a castigar. Entonces le tienen miedo a Dios y no fallan, no por amor a Dios, sino por miedo a no irse a un infierno. Y hay cristianos que entonces dentro de ese temor o mala concepción del temor tienen que Dios es un ser que está en su trono con un látigo. Vamos a ver quién va a embarrarlas hoy. Estoy listo para el que las embarre. No, es como una mala concepción que a veces se tiene. Ahora, también hemos dicho que el temor a Dios es el respeto a Dios, pero va mucho más allá de eso. Pero antes de ir a qué es el temor del Señor, quiero hacer una pregunta hoy. ¿No será que el temor del Señor en nosotros se ha vuelto puro mandamiento de hombres? ¿Por qué? Porque a veces nos preguntamos por qué Dios no hace milagros, por qué Dios ya no se mueve como antes. Escuchamos las historias de los avivamientos, escuchamos cómo Dios se movía en Hechos de los Apóstoles y uno dice, ¿será que Dios cesó su poder? ¿Será que Dios ya no obra milagros? ¿Por qué en Hechos la sombra de Pedro sanaba y yo ni una mosca convierto? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Bueno, ¿no será que el temor del Señor se ha vuelto puro mandamiento de hombre? ¿Y por qué les digo esto? Resulta que Isaías resalta dos cosas que quiero recalcar acá. ¿Sabe que lo primero que resalta Isaías es que cuando un pueblo pierde el temor del Señor, lo sobrenatural se ciega, lo sobrenatural se detiene? Dice el verso 10, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Antes de ir a la siguiente parte, miren, a veces uno dice ese espíritu de sueño de parte de Satanás, váyase. ¿Quién es el que derrama el espíritu de sueño? ¿Quién? Porque Jehová. ¿Sabe por qué? Porque es que cuando Dios ve que un pueblo pierde el temor de Dios, Dios dice, ay, hagamos dormir a estas personas. Y luego dice, y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. ¿Qué son los profetas y los videntes? Representan la sobrenaturalidad que Dios derrama a su pueblo. ¿Sabe que no es que Dios haya detenido su poder?
sino que simplemente la falta de temor de Dios ha hecho que Dios ponga un velo sobre lo sobrenatural en la iglesia. ¿Sabe que la imagen, miren, la imagen de la gloria de Dios está formada por percepciones limitadas, más que por su verdadera imagen revelada a través de la palabra? Tú y yo tenemos la imagen de Dios por percepciones nuestras, por conceptos nuestros, más que por lo que dice la palabra de Dios. A veces vemos a Dios probablemente como hemos visto a las personas a nuestro alrededor. ¿En qué sentido? Que por ejemplo, si yo le fallo a Fabio, como humano, yo sé que Fabio, para perdonarme puede que sea complicado. Si yo las embarro con alguien, entonces esa concepción uno se la forma, entonces uno dice, no, yo no le fallo a Dios, porque seguro Dios desde el trono va a estar, la embarraste. Ya la embarraste. ¿Ya para qué? Y sabe que, y yo sé que aquí hay gente que probablemente le ha fallado a Dios y está escuchando esa voz que le dice, sabes que ya, ¿para qué vas a orar más? Y ya, ¿cuántas veces no has intentado? No has intentado y no has intentado, ¿ya para qué? Pero sabe que Jesús dijo que cuando el hijo pródigo volvió en sí, el padre no lo rechazó, sino que corriendo lo abrazó. Porque no importa cuántas veces caigas, el Padre te va a abrazar. El Padre te va a abrazar. Porque ese es el corazón del Padre. Pero nosotros nos hemos formado imágenes de Dios a partir de nuestra concepción. Y hemos perdido el temor del Señor. Porque cada uno acá tiene una concepción de Dios. Y más bien no nos basamos en lo que Dios es realmente y dice a través de su palabra. Y dice la Biblia que cerró los ojos de vuestros profetas. A veces nos decimos, Señor, ¿por qué no haces lo que hiciste en Hechos de los Apóstoles? ¿Por qué no haces lo que hacías en Azusa? ¿Por qué no haces lo que hacías en Gales? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Y tal vez Dios dice, es que han perdido mi temor. Y yo cerré los ojos de vuestros profetas. Pero no solo eso, sino que el temor del Señor. Miren, ¿saben por qué es tan importante esto? Porque el temor del Señor es la base para que lo sobrenatural se manifieste. Hechos 2:43. Hechos 2:43. Dice la Biblia que vino gran temor y sobrevino temor a toda persona. ¿Y qué dice después? Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos 5:11 al 12. Hechos 5:11 al 12 también dice, el verso 11 dice, y sobrevino temor, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y el siguiente, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. El temor del Señor es la base para que lo sobrenatural se manifieste. Yo creo que Dios quiere restaurar, que la iglesia, no un grupo, que la iglesia se mueva en señales y maravillas. Pero creo que primero Él quiere restaurar que la iglesia le tema al Señor. Pero no solo eso, lo segundo que sucede o que enfatiza el profeta Isaías es que la palabra se vuelve pesada. La palabra se vuelve pesada. Dice ahí el verso 11 de Isaías 29, y os será toda visión como palabras de libro sellado. La palabra muchas veces se vuelve pesada. ¿Sabe cuál es una de las formas de saber que una persona está perdiendo el temor al Señor? Empieza a despreciar leer la palabra. Ay, leer la Biblia. Ahorita. Más tarde. Espérese. ¿Pero por qué? Y cuando la lee, no entiendo lo que estoy leyendo. Y cuando la lee, hay personas que probablemente leen la Biblia y cuando la leen es como que de repente los ojos se le cargan de sueño.
y como que, ay no, vamos a dormir, pero se acuestan, miran el celular y es como que el sueño se les fue. ¿Por qué? Porque la falta del temor al Señor sella nuestra visión al libro, sella nuestra visión a la palabra. ¿Sabe? Hemos filtrado los mandamientos y la palabra de Dios a través del pensamiento en nuestra propia influencia cultural. Porque hemos querido acomodar la palabra a mi influencia cultural. Yo sé que la Biblia dice esto, pero es que me parece que mejor vamos por este camino. Es que la Biblia dice aquello, pero me parece que mejor por acá. Miren, y a tal punto que hemos llegado a categorizar a veces a los que fallan. Si alguien fornica o adultera, Señor Jesús, no, ¿cómo pudo hacerlo? Pero si hay un mentiroso entre nosotros, pues mentira, ¿quién no miente? O sea, si hay un chismoso entre nosotros, eso no es chismoso, le gusta estar bien informado. Porque si hay alguien que odia a su hermano, no, es que de seguro le hizo algo y la verdad es que, o sea, perdona pero no olvida. ¿Por qué? Porque hemos tratado de adecuar la palabra a nuestra cultura. La palabra no es de culturas ni de épocas. La palabra es Cristo a través de ella. Pero, ¿qué se necesita? O más bien, ahora sí, ¿qué es temer al Señor? ¿Qué es temer al Señor? Primero, temer al Señor es reverenciar su nombre. Quiero comentarles esto que, bueno, hace unos años leía un libro y había una historia que un pastor usó en una iglesia, y recordándola yo le dije, Espíritu Santo, ¿me permite usarla? Y la verdad, sí me permitió. Porque a mí me impactó y me quebrantó cuando volví a leerla, preparando esta enseñanza, recordando. Decía el pastor, y quiero decirle a ustedes, ¿qué pasaría si, por ejemplo, ustedes vienen a mí ahorita y de repente ustedes me empiezan a hablar y yo empiezo, hice el arroz, lavé la ropa, y ustedes están hablando y yo, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, o empiezan el celular, a ver el celular, cómo están mis negocios, si me está entrando plata, qué bueno. O ustedes llegan a mi casa y cuando llegan, en lugar de yo recibirlos con honra, de repente, otra vez usted. Bueno, siga. Y no los atiendo ni nada. ¿Qué van a hacer ustedes? Yo no vuelvo por acá. O a esa persona ni le hablo. Bueno, si somos capaces entre nosotros de eso, porque a veces al Señor le irreverenciamos y queremos que luego Él se manifieste. Cuando el Señor se manifiesta, lo ignoramos. Cuando el Señor está hablando, lo estamos ignorando. Cuando el Señor hace convocatorias, no, yo no puedo ir a la oración, pastor, porque es que justo a esa hora me toca lavar ropa, pastor. Que no hay otro espacio, es que yo trabajo. Y a veces queremos que el Señor se manifieste. Quiero que vayan conmigo a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 10. Verso 20 y 21. Deuteronomio 10, verso 20 y 21. Dice la palabra: a Jehová tu Dios, ¿qué? Temerás. A Él solo servirás. A Él seguirás. Y por su nombre jurarás. Él es objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Amados, les quiero compartir algo que Dios puso en mi corazón, y no quiero aquí enfocarme en un grupo o en alguien, pero hay una indignación en mi espíritu
Ahorita con este tema político, por X o Y político, uno ve que sale la gente a hacer campañas, son capaces de hacer megáfonos, de compartir volantes de los políticos, y no estoy diciendo de uno u otro, sino de todos. Y gente apasionada por la política que se agarran a pelear con el otro hermano en la fe. Ay, que tú no vas a votar por este, pues te vas a ir al infierno, que tú esto. Pero cuando tú le dices, vamos a evangelizar, ay, no puedo. Ay, no, ¿cómo vamos a molestar a los vecinos? Ay, no, qué vergüenza. No, eso no. Estoy ocupado. ¿Sabe qué? Y si uno les dice, porque miren, les voy a decir esto, a lo que ustedes le den el primer lugar y más importancia, eso es Dios para ustedes. No puedes decir que Jehová es tu Dios. Decía, el profeta Elías decía, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos dioses? Si Jehová es Dios, seguidle. Pero si Baal, id en pos de él. ¿Saben por qué? Porque es que resulta que el pueblo de Israel, así como presentaba sacrificios a Baal, luego iba y presentaba sacrificios a Jehová. Hoy en día decimos aquí, Señor, miren, ni con la misma pasión que peleamos por un político adoramos acá. Hay gente que allá afuera está matándose por los políticos, pero aquí, la hora de la alabanza, bravo, o sentado, y todavía queremos que el Señor se mueva. No, y lo peor es que al final salen y dicen, ese servicio estuvo aburrido, es que Dios no estuvo ahí. ¿Pero por qué? Porque hemos irreverenciado el nombre del Señor. Hemos irreverenciado la presencia del Señor. ¿Sabe que un mandato que Dios le hizo a Israel fue: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás? ¿Sabe que el Señor quiere un pueblo que le reverencie? Reverenciar el nombre de Dios no es solamente que tú en todas las oraciones repitas los nombres de Dios de pe a pa. Tú eres Jehová Jireh, tú eres Jehová Rafa, tú eres Jehová Sidneku, tú eres Jehová Sabaoth. No. Sino reverenciar es que internamente en tu corazón Jehová realmente, o el Señor sea tu Señor. El Señor sea tu Señor. Que con la misma pasión que estás esperando un partido de fútbol, que con la misma pasión que estás esperando una película, que estás esperando al político, que con esa misma pasión y aún más tú realmente rindas tu corazón al Señor, tú realmente busques al Señor. ¿Sabe que Israel, miren, fue tan fuerte que cuando Israel dejaba de reverenciar al Señor, cuando Israel dejó de reverenciar al Señor en la época de Elí, ¿qué sucedió con el arca? Dice que los filisteos se llevaron el arca, porque es que Dios no puede estar donde no es reverenciado. Dios no puede estar donde no es reverenciado. Queremos que Dios esté acá, hay que reverenciar su nombre. Toda adoración verdadera está anclada en una reverencia por su presencia. Toda adoración verdadera está anclada en una reverencia por su presencia. Y reverenciar no es solamente, yo me sé el patrón para danzar de esta manera, yo me sé este cántico de esta manera, no, hay que cantar en la línea de esta manera. No, es que de corazón uno rinda su vida a Dios. Reverenciar es que su nombre esté por encima de todo. ¿Sabe qué sucederá el día que la iglesia vuelva a la reverencia del Señor? El día que Isaías reverenció al Señor, dice, y vi la gloria de Dios y los quiciales del templo temblaban. Los apóstoles reverenciaban al Señor a tal punto que ustedes lean cada oración que los apóstoles hacían. Miren, era tan sorprendente la oración de los apóstoles que la primera oración desató el Pentecostés.
La segunda oración hizo que temblara la tierra. Otra oración dice que el Espíritu habló y sacó a Pablo y Bernabé. Otra oración hizo que Pablo allá en una cárcel temblara esa vaina y se cayeran las cadenas. ¿Pero por qué? Porque había reverencia. Porque ellos tenían reverencia por el Señor. Hoy en día, y hablo en general, aún las personas que servimos acá, a veces somos capaces de subirnos acá, sea cantar, predicar, danzar, lo que sea, y estar jugando con Dios a las espaldas de Él. Y creemos que nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y le decimos: Señor, muévete, Señor, por favor, manifiéstate, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué? Y Dios dice simplemente: no me están reverenciando. O a veces estamos acá en tarima queriendo lucirnos más nosotros que el nombre del Señor. No, que yo canto de tal manera que yo soy el que más predico. Y el Señor dice: que sí. Porque dice la Biblia que Él resiste al soberbio y da gracia a los humildes. ¿Sabe que el Señor quiere gente que le reverencie? Gente que sea capaz de decir: Señor, aun si no cantamos, pero que seas tú metido en el servicio. Aun si no hay palabra, pero que seas tú metido en el servicio. Dice la Biblia que cuando Salomón trajo el arca al templo, dice que los sacerdotes salieron, y que una vez salieron, la gloria del Señor llenó el templo a tal punto que los sacerdotes no pudieron entrar a ministrar porque la gloria de Jehová estaba en el templo. ¿Sabe que cuando reverenciamos su nombre, el Señor mismo se encargará de fluir? Cuando reverenciamos su nombre, el Señor mismo se encargará de moverse, porque Él quiere un pueblo que le reverencie. Él quiere un pueblo que le reverencie. Hoy es tan común usar el nombre del Señor a veces en vano. Mira, delante de los ojos de Dios, de verdad. Y a veces es mentira lo que decimos. La Biblia sí dice aquí: y por mi nombre jurarás. ¿Pero por qué? Porque Israel tenía metido que usar el nombre de Dios en vano era algo terrible. Era una abominación, era algo, Dios mío. Pero hoy en día se ha vuelto tan común el nombre de Jesús que hasta a veces hacemos burla con el nombre de Jesús. Debemos reverenciar el nombre del Señor. Eso es temerle al Señor, reverenciar el nombre. No tenerle miedo al Señor, sino saber y caminar que el nombre del Señor es glorificado en nosotros, en nuestras vidas. Pero lo segundo que es temer al Señor es obediencia a su palabra. ¿Cómo? Obediencia a su palabra. Dice Deuteronomio ahí el capítulo 10, pero el verso 12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Obediencia a su palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Sabe que debemos obedecer la palabra del Señor? Si somos un pueblo que teme al Señor, debemos ser un pueblo que obedece la palabra del Señor. Miren, hay un texto que siempre a mí me ha impactado, y es Efesios capítulo 5 verso 1. Porque bien, Pablo dice: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pues Pablo era humano. Ahí vengo, bueno, vamos a imitar a Pablo. Pero ¿sabe que Efesios capítulo 5 verso 1 me la pone complicado? Sed pues
imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sabes que la palabra imitador aquí es sean un espejo de Dios? Sean un espejo de Dios como hijos amados. Pero ¿cómo podemos reflejar a Dios nosotros? ¿Cómo podemos ser ese espejo de Dios? Solo a través de su palabra. A través de amarnos los unos a los otros. Por eso, y vuelvo y lo digo, yo respeto aquí por quien usted, su corriente política, por quien vaya a pelear, por quien vaya a votar, perdón, por quien vaya a votar. Pero bueno, aprovechando que hay que pelear, pero no pelee con su hermano. No destruya la unidad de Cristo por un hombre. Segundo, ese hombre no es el salvador de este país. El salvador de este país es Jesucristo. Miren, solo les diré, Nabucodonosor un tiempo se creyó que era el top del mundo. Y Dios dijo, con que sí. Y adivinen qué hizo. Lo hizo bestia. Dice que disminuyó su corazón como las bestias del campo. Hay gente que ve a los políticos como los salvadores del país, que este sí va a llegar a salvar al país, porque en lugar de andar apasionado por ese político, no anda así apasionado de rodillas por Jesucristo, diciéndole, Señor, tú eres el verdadero Salvador de Colombia. Dice la palabra, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. La palabra se debe convertir en vida en nosotros. Se debe convertir en vida en nosotros. Miren, hay gente que dice, no, yo conozco a Dios, yo leo su palabra, yo esto. Pero son mentirosos, odian a su hermano, no perdonan, engañan, murmuran, juzgan. Ay, que mira cómo canta aquel. Ay, que mira cómo se vistió hoy. No, terrible, no, sí, no, terrible. ¿Sabe que la carta del apóstol Juan dice que si dices conocer a Dios, pero estás en tinieblas, mientes? ¿Y cuando decimos conocer a Dios y que estamos en tinieblas? No, yo leo la Biblia, yo sigo la palabra es mi guía. Santiago dice, sed pues no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, que no se engañen a ustedes mismos. Debemos no solo oír la palabra, sino hacer la palabra. Si la palabra dice, no os mintáis los unos a los otros, no se mientan. Y no mentir, miren, hubo algo que, y quiero abrirles mi corazón, hubo algo que el Espíritu me confrontó a mí, y que tuve que pedirle perdón a Dios, porque Él me dijo, tú me has pedido perdón por muchas mentiras que has dicho, pero hay una que no. ¿Cuál? Estaré orando por ti. Y no oro por la persona. No, cuenta que voy a estar orando por ti. ¿Estás orando por mí? Miren, uno se acuerda cuando le dice, ¿estás orando por mí? Sí, claro, no, yo estoy orando por ti. Pero a veces uno dice, ay, pero esas son mentiras. Mira, ante Dios no hay mentiras blancas, negras, azules. Mentira es mentira. Porque obedecer su palabra, cuando hay temor, obedecer su palabra me habla de santidad. Obedecer su palabra me habla de santidad. Proverbios capítulo 8. Capítulo 8, verso 13 dice, el temor de Jehová, ojo con esto, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Es decir, el temor, cuando tú vives en temor a Jehová, cuando tú vives en verdadero temor a Jehová, el pecado lo vas a aborrecer. ¿Sabe que a veces yo me preguntaba, Señor, ¿por qué
Porque hay cosas en mi vida que yo te pido perdón, caigo, te pido perdón, caigo, te pido perdón, caigo, te pido perdón, caigo. Y preparando esta enseñanza, el Espíritu me dijo, porque simplemente no hay temor a veces en ti. Hacia ciertas áreas no hay temor en ti. Porque una persona que verdaderamente vive en temor a Jehová aborrece el mal, la soberbia y la arrogancia. Y ustedes dirán, pero es que es difícil vivir rectamente. Miren, cuando usted obedece la palabra, es capaz de vivir como vivió Pablo, como vivió Samuel. ¿Y por qué les menciono estos nombres? Ustedes, si leen la Biblia nunca oculta cuando un hombre de Dios falla. La Biblia nunca ocultó que Sansón fue un bandido. La Biblia nunca ocultó que David fue un adúltero. Pero les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué error la Biblia detalla de Samuel? ¿Qué error la Biblia detalla? Y quiero ser claro en esto, de Pablo convertido. No Saulo. Una vez Pablo se convierte. ¿Y ellos son mejores que nosotros? No. ¿Son extraterrestres? No. Son humanos como nosotros. Pero que simplemente decidieron obedecer la palabra y temer al Señor. Temer al Señor. A Dios no le debemos tener miedo. Pero ciertamente no podemos olvidar algo. Y quiero ser claro en esto. Tal vez el hablar mucho del Dios es amor, porque Dios es amor, Él es amor. Pero sí no se nos puede olvidar que Él como Padre nos disciplina, pero porque nos ama. Y la disciplina del Señor no es en el sentido de mandarte al infierno, no es darte enfermedad, porque es que muchos creen, no, el Señor me enfermó porque seguro pequé. Sí, no, de seguro. No. Pero ciertamente, miren, se nos olvida algo. A veces nuestra teología probablemente ha sido un error. A veces decir a la gente, el Señor te va a dar todo lo que pidas. A veces se nos olvida lo que dice la Biblia, que Él calla también. A veces el Señor calla y a veces el Señor dice no. Porque nos quedamos con todo lo que pidiésemos al Padre en su nombre nos lo dará. Pero el apóstol Juan lo amplía. Si fuese conforme a su voluntad. Y a veces peleamos con Dios. Ay, tú no me lo estás dando. No, eso es que Dios ya no me ama, me olvidó, eso ya. Y dejamos que Satanás empiece a meter mentira en nuestra mente. Simplemente recuerda que Dios como Padre te va a disciplinar. Pero no para que le tengas miedo, sino simplemente Dios te está formando. Porque tú eres el barro y Él es el alfarero. Y por último, para concluir, ¿qué resultados vamos a ver cuando restauremos el temor del Señor en nosotros? Porque no solamente cuando reverenciamos su nombre, cuando obedecemos su palabra, vamos a ver unos resultados. Lo primero es que vamos a ver prosperidad y salud. Prosperidad y salud. Dice Proverbios 22:4. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Cuando tú temes al Señor, no va a haber faltante en tu casa. Dice la Biblia, el que teme al Señor no le faltará nada. Cuando tú temes al Señor, aunque haya escasez, el aceite en tu tinaja no va a escasear. Cuando tú temes al Señor, así como la viuda de Sarepta no faltó nada en sequedad, no va a faltar nada en tu casa. Cuando tú temes al Señor, así la enfermedad llegue, porque ciertamente la enfermedad en algún momento puede tocar nuestros cuerpos. Pero como dice Proverbios 3:7-8, Jehová guarda a los que le temen. Porque aún en medio de la crisis, Jehová te va a guardar. Porque aún en medio de la crisis, Jehová te va a proteger. Porque hay prosperidad y salud para los que temen al Señor.
riquezas, honra y vida. Y no solo te estoy hablando de una prosperidad económica. Dice el apóstol Juan, escribiéndole a uno de sus discípulos en la tercera carta: amado, deseo que prosperes, así como prospera tu alma. Hay personas que se sienten pobres emocionalmente. Y Dios, cuando temes al Señor, Dios te va a alegrar y te va a dar riqueza emocional. Te va a dar riqueza emocional, salud emocional. Hay personas que tal vez el COVID les afectó su salud emocional, los deprimió, han vivido alejados, tristes. Cuando temes al Señor, el Señor va a fortalecer tu parte emocional, tu parte mental. Porque cuando los que tememos al Señor, vamos a ver cómo habrá provisión en nuestra casa. No faltará pan. Aunque el mundo haya escasez, así sea por medio de cuervos, Dios traerá pan a nuestra casa. Pero no solo eso. El segundo resultado que vamos a ver es manifestación de lo sobrenatural. Y ahí vuelvo al texto de Hechos 2:43. Y sobrevino gran temor, y por la mano de los apóstoles eran hechas maravillas y señales. Porque cuando tememos al Señor, el Señor simplemente, en un acto de responder a la reverencia de su nombre, va a extender su mano y va a sanar al enfermo. Va a extender su mano y va a liberar al que esté oprimido por Satanás. Lo único que puede sacarnos del letargo, lo único que puede sacarnos de ese sueño, llamémosle así, o de esa falta del temor, ¿sabe qué es lo único que puede despertar a la iglesia? Curiosamente, miren, Dios es sorprendente, porque así como por la falta de temor Dios ciega a sus profetas, la única manera que Dios devuelva el temor es a través de un acto sobrenatural. Dice Isaías 29, el verso 14: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. La única forma que veamos un mover de Dios es que volvamos a restaurar el temor del Señor.